Muy buenas tardes, hermanos. En esta ocasión les invito para que leamos en el capítulo 8 de Romanos. Ya hemos visto el 6 y el 7, así de manera un poquito rápida. Ahora vamos a ver el 8 para concluir y, y ver la relación de los tres para que nos ayude a nosotros también y establecernos en estas verdades. Dice así, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta ahí nomás, si podemos mencionar algo de lo que viene, bien, si no, hasta ahí podríamos ver este texto. Entonces, vemos que hay una formación ahí del capítulo 6, 7 y 8, hay un tema general que comienza con el capítulo 6, la realidad de estar en Cristo, de haber muerto al pecado, esa identificación en que uno ha sido ingresado a Cristo, ese nuevo ambiente en el cual hemos sido introducidos. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia, en la cual estamos firmes. Es decir, hemos sido introducidos a esta gracia, y esa gracia es el ambiente que es Cristo, y no solamente hemos sido introducidos, sino que estamos de pie, estamos firmes. Y ahí está hablando de la certeza, de la seguridad del hombre y de la mujer que está en Cristo, porque ha sido introducido a ese ambiente que es Jesucristo, que es Cristo. Ese es el capítulo 6 más o menos. El capítulo 7 es una experiencia, una realidad de todos aquellos que desean servir a Dios, que desean agradar a Dios, que desean incluso, en el caso de Pablo, que es judío, de la iglesia, pero judío, que desean cumplir la ley de Dios. No estaba bajo la ley, pero él pensaba que ahora que está en Cristo, él podría cumplir la ley de Dios. Y en el capítulo 6 podemos ver el fracaso del hombre que procura agradar a Dios con sus fuerzas, con sus capacidades, con sus ideas. Pero ahí está el pecado. Aunque hemos muerto al pecado, ha habido una separación con respecto al pecado,
El pecado está en nosotros, pero ya no tiene poder, le ha sido quitado poder, la capacidad de gobernar, la capacidad de tomar el control en nuestra vida. No estamos obligados a eso. Pero en el capítulo 7 muestra y expresa que aunque le ha sido quitado ese poder, esa capacidad, todavía tiene todo el instrumento, todo el cuerpo del pecado que se llama el viejo hombre para poder operar si nosotros le damos la oportunidad. Entonces en el capítulo 7 está el apóstol Pablo sin entender el capítulo 8, sin entender el poder, lo que ha venido a hacer el Espíritu de Dios en la vida del creyente. Pero aquí estamos hablando de un creyente que desea servir a Dios, un creyente que desea hacer las cosas de Dios, a pesar de todo ese inconveniente. Y el apóstol Pablo aquí, aunque cuando escribe ya entiende todo el punto, todo el asunto, en el capítulo 7 un creyente que está avanzando y que está teniendo derrotas con respecto al pecado, con respecto a sus pensamientos, con respecto a sus deseos, que desea las cosas de Dios, pero ve que hay otra ley en sus miembros que lo lleva a la ley del pecado y de la muerte. Es el capítulo 7. En el 8 está lo que Dios ha provisto para vencer. Por eso dice, al final del capítulo 8, ante todas estas cosas somos más que vencedores, súper vencedores, súper invencibles, dice, por medio de aquel que nos amó, de Dios, que envió a su Hijo. Entonces, aquí en el 8 está la victoria, en el 7 el fracaso, en el 8 la victoria. Hay que entender las dos cosas para poder... Sabe que una persona que tiene una empresa tiene que saber cuáles son los puntos de error, tiene que saber cuáles son los puntos de fracaso, qué línea tiene que mantener, si no es un desastre. Tiene que saber. Bueno, aquí también tenemos que informarnos. Verso primero dice así: ahora, pues, a ver, veamos antes cómo terminó el capítulo 7, pues ya terminamos llorando ahí, ya. Dice así, verso 24 del capítulo 27, ya. Dice, miserable de mí, ya, al tiro nomás. Y la palabra es desgraciado, digno de lástima. O sea, él al final se sentía, siendo del Señor, se sentía el más desgraciado, el más miserable. ¿Por qué? Porque deseaba servir a Dios y no lograba nada, nada. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o del cuerpo de esta muerte? Y decíamos que es como un castigo que se hacía anteriormente, que ponían a un muerto, no sabemos si así libre o en un saco, lo ponían en la espalda de aquellos que recibían este castigo. Imagínense, cargar con un muerto. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Eso continúa. Más con la carne a la ley del pecado. Y eso continúa. ¿Qué cosa? Con la mente a la ley de Dios, y dice más con la carne, con la naturaleza carnal, a la ley del pecado. ¿Y cómo se anima en el capítulo 7 la naturaleza carnal? Por medio de la ley, porque el poder del pecado es la ley. Entonces él aquí está avanzando junto con nosotros para saber cómo uno es un triunfador y un vencedor, a pesar de aún habitar en nosotros esa naturaleza carnal que nos lleva a la ley del pecado y de la muerte. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ahí no aparece, sino que está en el versículo 4, ¿ya? Está repetido ahí, está añadido. Entonces, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, al tiro, porque es el apóstol Pablo. ¿Por qué introduce de esa manera? Bueno, porque el capítulo 7 terminó como que, bueno, si sigo así voy a ir al infierno, si sigo así voy a terminar condenado. Eso más o menos. Terminó tan mal el capítulo 7 y ahora dice, ahora pues, ninguna. Y esa palabra ninguna en nada, en modo alguno, absolutamente no. No hay absolutamente ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condena?
Bueno, el que condena aquí es la ley. Según el capítulo 7, la ley condena. Mira, Pablo, tú no cumpliste esto, estás condenado. Mira, Pablo, tú no cumpliste esto, te va a ir al infierno. Mira, Pablo, tú no cumpliste esto, está ya a pasitos de ir a la condenación. Más o menos así la ley acusa. Pero aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y va a explicar por qué esa relación con respecto a la ley, lo va a explicar después. Entonces dice que estamos totalmente libres, ¿ya?, de la culpa del pecado y de su poder esclavizante. Y el que anima el pecado y el instrumento del pecado es la ley. La ley, querido hermano, nosotros no estamos bajo la ley. El apóstol Pablo deseaba en su mente las cosas de Dios, la ley de Dios. Los judíos todavía aman la ley de Dios. Pero aquí vamos a ver que Pablo va a expresar que él sí cumple la ley, pero no por medio de sus miembros. Veamos. Vamos al tiro al verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes aquí. ¿Cuál es una? Una ley es la ley del Espíritu de vida o del Espíritu que es vida. Hay una ley que se llama la ley del Espíritu que es vida, o la novedad del Espíritu, que es el régimen en el cual estamos ahora, según el capítulo 7 al principio. Dice, porque la ley del Espíritu que es vida en Cristo Jesús me ha librado, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, ¿qué es lo que me libera? No el cumplir la ley, no el esforzarme por cumplir la ley o las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas, la ley es santa, justa y buena, pero yo no puedo cumplirla por mí mismo, sino por medio de otra ley que ha sido implantada en mí. Querido hermano, cuando el Espíritu Santo ha sido puesto en nuestro corazón, ha sido implantada una nueva ley. Una ley dice que me libera de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros tenemos que establecernos bajo esa ley. ¿Qué ley? La ley del Espíritu, que es vida, o el régimen de la novedad del Espíritu. Ahí tenemos que establecernos nosotros. Y el apóstol Pablo aquí, de inmediato, los dos primeros versículos, hay un descanso. Hermano, nosotros tenemos que descansar en las cosas de Dios, pero más que eso, el descanso tiene que ser en el poder de Dios. Y más que eso, el descanso tiene que hacer con lo que Dios ha hecho en nosotros, no con lo que nosotros hacemos. Todas las cosas que nosotros operemos, hagamos u obremos, tienen que estar establecidos, estar bajo el poder de Dios, por su Espíritu, bajo ese régimen, bajo esa ley. Por eso hay tan poca victoria. Por eso la mayoría de los cristianos terminan en el capítulo 7, al final, y nunca comienzan en el capítulo 8. Jamás en sus vidas. No saben lo que es la victoria, no saben lo que es vivir en el Espíritu de Dios, no lo conocen, lo tienen, pero no conocen, no tienen la experiencia con el Espíritu de Dios. Esa ley que es vida, esa novedad del Espíritu. Entonces dicen, porque la ley del Espíritu que es vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí el Espíritu ha venido a hacer una obra que me liberó de esa ley. Y Pablo ahora lo entendió. En el tiempo lo entendió. Probablemente aquí está, como habíamos expresado, en los primeros años de su vida, cuando él fue a Arabia, donde recibió el misterio, donde recibió la enseñanza del Señor, el misterio de la iglesia, recibió el evangelio, pero seguramente en esos primeros años él tuvo esta experiencia. Pero cuando escribe aquí, año 57 aproximadamente, él ya lo entiende, pero deja aquí, con la dirección del Espíritu de Dios, deja aquí escrito, ya, dirigido por el poder del Espíritu de Dios, su experiencia para que nosotros sepamos cómo es el asunto, qué ha venido a ser el Espíritu de Dios, lo que somos nosotros y lo que es Dios. Nosotros somos el capítulo 7, Dios es el capítulo 8, a pesar del capítulo 6 en donde hemos sido introducidos en Cristo. Me ha librado, me liberó, hermano, estás liberado, libre de la ley del pecado y de la muerte, has sido liberado, tienes que entenderlo, créelo. Créelo. Tú no tienes por qué estar a la andanza del pecado.
Tú no tienes por qué ponerte bajo la ley del pecado y de la muerte, no tienes para qué. Has sido liberado, y cuando dice liberado es, me liberó. ¿Cuándo me liberó? De una vez y para siempre, cuando el Espíritu de Dios vino a morar en mi corazón. Dice, verso 3, ¿por qué? Está explicando por qué era necesario el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y aquí va a tomar un poquito lo del capítulo 7 para que nosotros podamos entender la necesidad de esta nueva ley, que es vida, y la necesidad de la morada del Espíritu en nuestros corazones. Porque lo que era imposible para la ley tenía una imposibilidad, no en sí misma. Después dice, por cuanto era débil por la carne. ¿Qué carne? La nuestra. Es decir, la ley tenía una imposibilidad, una incapacidad. Tenía una incapacidad. Y la incapacidad no estaba en sí misma, sino en nosotros, en nuestra carne, en nosotros. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Cuando explica Dios, es que Dios hizo algo, es que Dios intervino, es que Dios puso su mano, querido hermano. Dios hizo algo. Allá en los capítulos 14 al 17, especialmente al 16 del Evangelio de Juan, no el 13, del 14 al 16, está hablando de que Él enviaría al otro Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y de quién es esa obra? De Dios. Entonces dice, lo que era imposible o inválido para la ley, por cuanto era débil por la carne. La debilidad está en nosotros, en la carne. Entonces la ley cuando viene a hacer la obra de que a través nuestro cumplamos la ley. Pero como hay debilidad en nosotros, es imposible que la cumplamos. Y más aún, lo más probable es que pase en el capítulo 7, lo que deseo hacer, no lo hago. Lo que deseo, no lo hago. No lo hace. Eso es el creyente procurando cumplir la ley por la carne. Imposible. Entonces Dios intervino, Dios hizo algo aquí. Miren, la intervención de Dios es muy notoria, notable en Romanos. Miren lo que dice. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios interviene, ha intervenido en el mundo, y los que somos del Señor podemos y hemos de reconocer que Dios ha hecho algo para que nosotros transitemos por ese camino, por el camino que Él ha trazado. Y ese camino es el camino del Espíritu Santo aquí, para no estar vendidos al pecado, como leímos en el capítulo 7, para no estar bajo esa ley que al final lo único que provoca es decir, desgraciado de mí, qué terrible es mi naturaleza, qué malo soy, cómo puedo ser tan malo, cómo deseando incluso hacer las cosas de Dios hago todo lo contrario, cómo deseando vivir en las cosas de Dios lo único que hago es estar más introducido en el mundo, porque esa es la respuesta de la carne. Somos desobedientes por naturaleza. La ira de Dios vino por la desobediencia y nosotros por naturaleza somos desobedientes. Hermano, hay que recalcar que la naturaleza de los que son salvos, son del Señor, la naturaleza humana y carnal es exactamente la misma y tiene exactamente las mismas tendencias. No ha cambiado. Ni un ápice, nada. Entonces dice, lo que era imposible para la ley. ¿En dónde estaba la imposibilidad de la ley? ¿En dónde está? Por cuanto era débil por la carne. Dios, ahí está la intervención divina, querido hermano, Dios, acuérdate de Dios en esto, acuérdate de lo que Dios ha hecho, no lo olvides. Enviando a su Hijo en semejanza de carne, fue hecho hombre, de pecado, porque vino en carne, pero él nunca pecó, por eso dice en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, querido hermano, vino en rescate del hombre. Dios vino en rescate del creyente. Él envió a su Hijo, a su único Hijo.
y vino para que viniese a ser semejante a nosotros, para que pudiese tomar nuestro lugar. Dios intervino, Dios hizo algo, Dios obró. Entonces, Pablo está recordando estas cosas, po. Estas cosas que ya antes de escribir 6 y 7 ya las entendía, pero ahora él se goza, rápidamente va a lo que Dios ha hecho. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, si está condenado el pecado en nuestra carne, porque también algunos ahí, y es muy posible que pueda hablar que fue condenó al pecado en su carne, pero también podemos decir que condenó al pecado en nuestra carne. Está condenado, totalmente condenado. Está pagado toda la deuda con respecto al pecado, todo ha sido condenado. No podemos nosotros hacer revivir a Barrabás. Si Barrabás fue condenado, pero lo que pasa es que el Señor tomó el lugar de Barrabás. Pero Barrabás es la expresión del pecado del homicida. Barrabás. No sabemos qué pasó con él después, pero no podemos nosotros nuevamente hacer vivir y actuar a Barrabás. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Miren este texto, lo hemos mencionado muchas veces, pero muy importante que quede grabado. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué? La justicia de la ley en nosotros, pero si recién estoy empezando, estoy tratando de cumplir la ley, estoy tratando de ser buen creyente, estoy tratando de que los hermanos me miren a mí y me vean como buen creyente, estoy tratando de cumplir la ley de Dios, estoy tratando de andar en un camino santo, estoy haciendo el esfuerzo. Ninguno de esos esfuerzos es válido. Capítulo 7. Miren lo que dice. Para que la justicia de la ley, ¿para qué? Es el propósito. Y esto es la intervención divina. Dios interviene, Dios hace algo. ¿Qué hace? Envió a su Hijo, ¿verdad? En semejanza de carne de pecado, dice, y condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ya ha sido cumplida. Es decir, nosotros cumplimos la ley. ¿Cómo la cumplimos? Simplemente porque Dios ha intervenido y ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y nosotros ahora hemos, lo repito, de conducirnos, transitar en santidad en el poder del Espíritu de Dios. Eso es santidad. Olvídate de lo otro, la ley está cumplida, no tienes por qué ponerte bajo la ley. Tengo que amar, tengo que amar. Deja el Espíritu, si el Espíritu ha sido, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, el Espíritu ama. Si tú te pones bajo el poder del Espíritu, vas a amar como Dios ama. No tienes tú que hacer el esfuerzo para amar. Por ejemplo, no tienes para qué. Deja el Espíritu de Dios. Ahora, entre paréntesis, ¿cómo el Espíritu de Dios opera? Dicen, el Espíritu de Dios enseñará, guiará y recordará todas las cosas. ¿Cómo? Bueno, a través de la palabra de Dios. Cuando yo me inserto en la palabra de Dios, cuando yo me tiro un piquero, ya ahora el verano, un piquero en la Biblia, y busco y me lleno de las cosas de Dios y me siento dentro de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obra por sí mismo, porque a eso ha venido a morar en nuestros corazones. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo santifica la palabra? Por el Espíritu de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿verdad? Dice allá en Juan 17. Para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo Pablo descubrió esto? ¿En qué momento lo descubrió? Yo creo que cuando estaba tirado en el suelo. Cuando ya estaba, dijo, ya no doy más, no entiendo nada. ¿Cómo puedo ser de Dios si quiero hacer algo y hago lo contrario, hago lo malo? Si el pecado me domina, si el pecado me consume. Cuando ya estaba totalmente rendido, el apóstol Pablo, me imagino, descubrió esto. A veces hay que llegar a ese punto para descubrir esto, para comenzar.
a andar como Dios ha dispuesto en la palabra de Dios cómo andar. El andar, querido hermano, en las cosas de Dios no es un asunto tuyo. Puedes escribir 10 tomos de cómo tú piensas que se debe andar y esos 10 tomos están listos para el fuego, no sirven para nada. Dios ha establecido en su palabra cómo andar, la manera de andar. Importante, ¿eh? Porque si yo pongo mis metas, ¿ya? Mis metas, yo pongo mis propias leyes, voy a fracasar, como Pablo fracasó. Mira lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Nosotros cumplimos la ley, querido hermano, por el Espíritu que habita en nosotros. No tenemos por qué cumplir la ley, estamos bajo la gracia. Si por la ley, dice allá en Gálatas, fuese la justicia, entonces en vano, por demás murió Cristo, de balde, gratuitamente murió Cristo. Si por la ley fuese la justicia, la gracia no haría nada en nosotros. Entonces dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El andar aquí es el conducirse en la vida. ¿Cómo yo me conduzco en la vida? ¿Cómo yo me conduzco? Miren, que no andamos conforme a la carne. Ah, este hermano me cae mal. Esta hermana me cae mal. No la soporto. No lo soporto. ¿Eso es el Espíritu? No. Entonces, voy a hacerle un dribbling, ¿ya? Y me voy a correr, por ejemplo. ¿Ya? Cualquier cosa. Que no andamos conforme a la carne, querido hermano, es cuando uno saca sus propias conclusiones, cuando uno hace una línea de dirección en su vida según él mismo, para procurar ser mejor que el otro. Pero aquí Dios está olvidado, para procurar vencer por sí mismo. Pero Dios aquí lo dejaste fuera. Dice, si no, es decir, en vez de eso, en cambio, conforme al Espíritu. No, hay otros textos, solamente vamos a decir, hay textos, pero no, para no demorar tanto. Entonces, conforme al Espíritu. Entonces, el andar, el conducirse real del creyente es conforme o según el Espíritu. Las cosas que pertenecen al Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios vino a conducir tu vida, mi vida. El Espíritu vino a eso. Y esa conducción, primero, Él la puede hacer cuando dejo de conducirla por mí mismo, con mis ideas, con mis capacidades, con mis planes. Cuando dejo de hacer eso, el Espíritu de Dios conduce. Cuando toda tu vida tú pudieras conducir tu vida con tus planes, con tu idea, voy a hacer esto, esto, otro, el Espíritu de Dios está, pero no está haciendo nada, porque tú no lo has dejado, porque yo no lo he dejado. Y ha venido a hacer eso, es mucho mejor. Por eso dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza, porque Dios envió a su Hijo, Él entregó su vida, condenó al pecado en la carne, murió al pecado y a la ley. Él al tercer día fue levantado de entre los muertos. Estuvo 40 días enseñando en ciertos días que se pareció a los discípulos el ministerio y después se fue y envió el Espíritu Santo. Es decir, es Dios quien hizo esto. Si tú no tratas de entender y vivir la vida según Pablo está aquí abriéndonos y descubriendo la forma de vivir después del fracaso, la verdadera forma divina de vivir, va también a andar a tropezones. Seas quien seas, estés donde estés. Qué maravilloso es saber que Dios se ha ocupado de cada detalle. Yo me glorío en cada vez. Igual doy la hora, como todo, ya, pero yo creo que la doy más que mucho, pero no importa. Pero uno tiene que volver a la doctrina, uno tiene que volver a esta realidad, volver una y otra vez. Porque el otro, que ha sido soberano en nuestra vida, que ha sido rey en nuestra vida, va a procurar también volver a tomar su lugar. Dice, verso 5, porque, explicativo, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí pueden hacerlo en converso, no importa. Lo más probable es que aquí, porque dicen los que están, lo más probable es que sean en converso, no importa. Pero nosotros podemos ser como ellos. Mira lo que dice.
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, la mejor traducción es las cosas pertenecientes a la carne piensan. ¿Ya? En las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, aquí hay dos seres, porque está hablando de la mente, de lo que piensan, de lo que considera, cuál es su pensamiento, ¿ya? Que lo dirige. Entonces, los que son de la carne piensan o ponen su mente, dice, en las cosas de la carne. O sea, tú nunca vas a ver a una persona del mundo pensando que es así, del mundo pensando en las cosas de Dios. Él está pensando en las cosas de la carne, cómo pasarlo bien. No todos son extremadamente pecaminosos. Hay gente que tiene una vida muy honorable, pero está pensando en las cosas de la carne, en sus hijos, su familia, su trabajo, cómo ganar más, cómo vivir mejor, etcétera. Está pensando en eso. No pongamos más allá. Pero en las cosas de la carne no está pensando en las cosas de Dios. La mente de esa persona no es la de Dios. Dice, pero, es decir, en oposición a eso, en contraste a eso, los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Entonces, primero yo tengo que tratar de ubicarme. ¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Yo soy de la carne o soy del espíritu? Primero tengo que ubicarme. Por dos cosas. Primero, para establecerme las cosas del espíritu si realmente soy del espíritu. Pero también, cuando en esas debilidades que todas las tenemos en nuestra vida, nos damos cuenta que estamos en la carne y pensando en la carne también nosotros tengamos sabiduría para darnos cuenta y salir de ahí, pero no nosotros, sino restablecernos en la mente del espíritu. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Es lo único que te libera, no los pensamientos, porque si tú estás en la carne y por los pensamientos quieres salir y volverte al espíritu, lo más probable es que sigas más y más y más en la carne. Lo único que santifica es la palabra de Dios por su espíritu. Por tanto, hay que volver a las cosas del espíritu y las cosas del espíritu están establecidas en su palabra. Así que todo que se guía fuera de su palabra está en la carne. Y hay que reconocerlo, no hay que apuntar ni nada. Pero ojalá que la misma persona, sea quien sea, el creyente, se dé cuenta que está en la carne y que tiene que volverse a las cosas de Dios. Está todo a la mano, querido hermano, está todo servido. Entonces dice, porque los que son de la carne, es decir, existen en la carne, piensan en las cosas de la carne, lógico. Pero los que existen ya o se especializan en lo que agrada al Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu que piensan. ¿Cuál es tu pensamiento en el día? ¿Las cosas del Espíritu? ¿O las cosas de la iglesia? ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿O las cosas del Espíritu? Mira, hermano, la reunión en cualquier lugar en la iglesia tienen que ser hermanos que en su vida ellos han pensado, considerado las cosas del Espíritu y se han, como dice ahí, han andado o se han, como decíamos, ya se olvidó la palabra ya, han transitado, se han conducido por el Espíritu. Y cuando nos reunimos, tienen que ser personas que previamente en su vida han considerado, se han llenado de las cosas de Dios y han pensado y piensan y se conducen en las cosas del Espíritu. Y eso es comunión. Yo no puedo excluir a nadie, pero yo no puedo, si hay alguien espiritual, tener comunión con alguien que está pensando en las cosas de la carne, es imposible. Porque él te habla una cosa y tú vas a hablar otra. Él va a hablar de las cosas del mundo, de su idea, de sus pensamientos, y tú vas a hablar de las cosas de Dios. Imposible. Tú no puedes tener comunión, aunque estés en el mismo lugar de reunión con esa persona.
La comunión es mucho más allá que estar juntos. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, es decir, se especializan en lo que agrada al Espíritu, buscan las cosas de Dios, querido hermano, la buscan. Y yo te digo, y te exhorto, y me exhorta a mí, busca las cosas de Dios. Esas son las que van a valer allá en el cielo, no las cosas tuyas, las de Dios. Miren, voy a leer dos textos, aprovechando. Dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso está clarito. Y si sobre este fundamento, yo estoy en Jesucristo, pero hay una edificación o sobre edificación. Y si sobre este fundamento alguno edificare o sobre edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todo eso se puede sobre edificar. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día, es decir, cuando estemos delante del Señor, la declarará. Acá yo puedo ser muy acá, pues yo soy tal persona, yo soy el ministro, el predicador, y a lo mejor allá y todos me van a creer, pues, y todos me van a seguir más encima. Y allá se va a quemar todo. Al hombre puedo engañar, pero a Dios no, pues. Yo no puedo engañar a Dios. Importante, pues, que nosotros sepamos con qué estamos sobreedificando en el fundamento que es Jesucristo. Yo tengo que saber, tengo que entender. Y dice, la obra de cada uno será manifiesta, de cada uno es personal, no es familiar, ni de la iglesia, total, es personal. Aunque se hace juicio de la iglesia en Apocalipsis, pero tiene otra mención. Porque el día la declarará, el día del tribunal de Cristo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa más encima. O sea, por el solo hecho de obedecer, por el solo hecho de dejarse conducir por el Espíritu, más encima voy a recibir recompensa, si es que soy uno de ellos, más encima. Por eso Pablo corría así, en la Olimpiada, en la carrera, corría sin mirar atrás, corría, y corría de manera legal, para no ser descalificado, pero claro, sin ¿cómo se llama? Triquiñuelas y cuestiones raras. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada uno aquí tenemos que ponernos en esto. Dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, madera, heno, hojarasca. Eso es lo que está construyendo esa persona, ese creyente, sea quien sea. Pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu, oro, plata, piedras preciosas. Eso es lo que está construyendo este hermano, sea quien sea. Nosotros tenemos que escoger, pero no nos miremos las caras nosotros, pues esto es delante de Dios, no delante de ti y delante mío. Si no tienes por qué, a mí, yo no te debo a ti, ni tú me debes a mí, esto delante de Dios. Y yo soy libre en ese aspecto, con respecto a servicio delante de Dios, porque voy a dar cuenta yo solito. Mire, no, es que ese hermano me trató mal, es que ese hermano, esa cuestión ya no sirve. Dios conoce el corazón, conoce todas las cosas, imagínense. Entonces, esto es sumamente importante, sumamente importante. Dice, verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué distinción, qué diferencia? Entonces, la ocupación tiene que ver con la intención, ahí la palabra ocupación es la misma palabra mente, viene la palabra mente. Entonces, la mentalidad, la intención de la carne es muerte. ¿Espiritual? ¿Eterna? No. Simplemente no disfruto de las cosas de Dios, lo hemos dicho. No disfrutar de las cosas de Dios, no disfrutar de Dios mismo. Se pierde la comunión con el Señor y ando solito, sin su gracia, sin su poder, aunque Él está siempre buscándome. ¿Ya? Entonces dice, es muerte. No disfruto de las cosas de Dios, de las que debiera, si las tengo a la mano, las tengo aquí en la palabra de Dios. Hermanos queridos, lo repito, la palabra de Dios.
Dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ya? Entonces, hay inclinaciones. Entonces, la inclinación hacia el espíritu es vida y paz, comunión, gozo, inexpresable y lleno de gloria. ¿Alguna vez, querido hermano, te has sentido así que estás lleno de Dios? Que el Señor te está llenando como si estuviera en el cielo mismo. Mira lo que dice Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo no lo sé. Si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Te ha pasado eso? No, es que el apóstol Pablo. No, no, querido hermano. Si él experimentó eso, tú también lo puedes experimentar. ¿Te ha pasado a ti? ¿Alguna vez has sido llevado al cielo mismo? Al estar lleno. ¿Qué pasó con Pablo ahí? ¿Que Dios lo tomó y lo llevó? No. Pablo estaba lleno de las cosas de Dios. Entendió bien. A pesar del fracaso al principio, y eso siempre sigue, el deseo de la carne, eso sigue. Pero él entendió bien. Conoció la herramienta del triunfo. Y estaba lleno del Señor cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y eso lo está explicando segundo a los Corintios en el sentido de la defensa de su servicio como siervo del Señor. Lo está expresando ahí porque los corintios lo estaban abandonando, le estaban creyendo a los falsos apóstoles, cuando él era real apóstol y además había tenido ese gozo de ser llevado al tercer cielo, como dice, en donde está el paraíso. ¿Te ha pasado a ti? ¿O puro mundo nomás, pura tierra nomás? Lo digo así medio despectivo, hermano, para que tú lo busques, lo desees. Pura tierra nomás. No, José está ahí fareando, está ahí fareando, está loco, está mal de la cabeza. Pura tierra nomás tú, puro mundo. Cuando uno busca la palabra de Dios, se llena, profundiza, tiene ese deseo. No tiene que ser enseñador, si el don es otra cosa. Esto, la Biblia es para todos. No que estudie el que enseña, no, querido hermano. Eso hay que animarlo, y uno procura animar a los hermanos para que estudien, se llenen de las cosas de Dios. Y ellos mismos, ¿qué don tienen? No sé, Dios lo sabe y ellos pueden saberlo también de acuerdo a su crecimiento. Pero esto es para todos los hermanos, hermanos y hermanas, para todos. Entonces, al llenarse de Dios, ¿sabe qué? Dios te muestra algo del cielo. Dios te adelanta algo del cielo, te adelanta algo del cielo, como le adelantó a los discípulos ahí en el monte de la transfiguración, le adelantó algo del milenio, del reino, le adelantó algo, un pequeño destello de su gloria, y nosotros podemos verla aquí. Entonces, ahí mismo, en segunda a los Corintios, el apóstol Pablo escribe esto antes, que alguna vez lo hemos visto aquí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ya no con ese velo que Moisés entraba, se ponía después de salir de la presencia del Señor, porque su rostro era brillante como la gloria. Se ponía un velo porque era algo transitorio, nada más. Dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Y cuál es el espejo? ¿Y qué es de gloria en gloria? Es que el espejo hay que estarlo contemplando constantemente, la Biblia. Y de gloria en gloria es que un proceso que va avanzando, avanzando, te va llenando, 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 y al final te ves que estás parado en el cielo mismo. En el mismo cielo estás allí. No te das ni cuenta. Dios te ha llevado para allá, para contemplar la realidad de las cosas espirituales y para que no estén tus pies asentados y a veces enterrados en este mundo. Por eso los creyentes caen, pues, querido hermano. No se cuidan, pues. No se cuidan. A veces cuidan su aspecto, su ropita, su pelito, todas las cosas, pero no se cuidan la vida espiritual y caen, pues, y caen.
No, si esto no es por verse lindo, esto puede ser muy feo, pero lleno de las cosas de Dios. Pablo dicen que era, no era así tan fino, pero tenía un tremendo poder porque estaba lleno de las cosas de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. La mentalidad de la carne es muerte. Pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. Vamos a seguir más rápido, dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Ya? Ahora Pablo está explicando, ya entendiendo bien lo que pasaba en el capítulo 7. Entonces, cuando dice los designios, también en la mente, es el modo de pensar, el modo de pensamiento, dice, de la carne son hostilidad, enemistad contra Dios. Todo lo que pienses, según la carne, está en contra de Dios. Todo. Si tú le das lugar, no me digas que es de Dios. Ni le digas a Dios tampoco que es de Dios, porque ahí no lo vas a poder engañar. ¿Ya? Entonces dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, al final, es mucho más enfático al final, ¿eh? Dice, está explicando por qué son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y por qué está la ley de Dios? ¿Debe cumplir la ley? No. Como vimos antes, no se sujeta a la ley de Dios la carne. Pero nosotros no tenemos que tratar de cumplir la ley, sino que la cumplimos por el Espíritu. Está explicando aquí solamente que el pensamiento de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. No pueden, ya. Dice después, ni pueden, no tienen ni una posibilidad. Así que no trate de cumplir la ley de Dios por ti mismo, porque se cumple por la ley del Espíritu o la novedad del Espíritu. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sigamos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces aquí la mejor traducción es, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y esa es la realidad de todo creyente. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y ahí no es una condición, sino es una condición que es cumplida, y se traduce así, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, yo no soy o no estoy en la carne, sino estoy en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esa es la realidad de todo creyente, ya no en la carne, sino en el Espíritu. Porque el Espíritu ha venido a morar en ti para hacer su obra que hemos visto. Y después dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de él. ¿Podrá haber alguno en la asamblea que no tenga el Espíritu de Cristo? Claro. ¿O ustedes piensan que todos los que están en la asamblea, aún en comunión, tienen el Espíritu de Cristo? En el tiempo hemos sabido que muchas personas, estando en comunión, se han convertido al Señor. Ahora ellos no están engañando, sino que ellos se confunden. Hay algunos que sí quieren engañar, van a buscar esposa, van a sacar esposo, lo van a sacar de la comunión. Pues ya hay que tener cuidado con esas pescadoras o pescadores de esposa en la asamblea. Hay que tener ojo, por si hay que andar bien. ¿A cuántos se han llevado? Y no son del Señor, pues se hacen pasar por. Entonces dice, y si alguno, ¿a quién está escribiendo aquí? A los romanos, a la asamblea en Roma, y a ellos le dice, y si alguno no tiene, o cualquiera, aquí no está distinguiendo, cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, judío o gentil, no es de él. Por tanto, primero tiene que ser de él para poder experimentar lo que expresa en los primeros versículos. Ya, para no alargarme, leamos solo leer un texto que hace rato me estaba picando, como dice. No sé si dice así, ¿eh? Ya, pero mira, dice así, lo último nomás y punto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira, y ahí está la misma palabra mente que leímos en Romanos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, es decir, porque moristeis.
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, o ha sido escondida desde el momento que uno creyó. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Cómo yo la hago morir? Poniendo la mira en las cosas de arriba. Así es fácil. Ahí cuando dice hacer morir pues lo terrenal, está diciendo privad de poder a vuestros miembros para seguir el pecado. ¿Y cómo se priva de poder? Porque poder lo tiene todavía, está aquí en nosotros, la naturaleza. ¿Cómo se priva? Si habéis resucitado por buscar las cosas de arriba, tienes que volver al texto, tienes que llenarte, hermano. Estos textos que son tan claves, tienes que llenarte de estos textos. Que tienes que parecer un loro para que se integre, se ingrese ese texto. No como el de Santiago que mira y se va y se olvidó. Tiene que estar ingresado en nuestro corazón y el Espíritu de Dios lo va a ocupar, porque el Espíritu de Dios sabe y conoce nuestra debilidad y ayuda a aquel que desea hacer las cosas de Dios. A eso ha venido. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo o habéis sido resucitados con Cristo, buscar las cosas de arriba. Si eres del Señor, si tienes el Espíritu de Cristo. ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. ¿A quién tienes que buscar? Al que está sentado a la diestra de la majestad y la altura, a Cristo. Y uno siempre ha dicho que para mirar para arriba hay que mirar para abajo, la Biblia. Porque cuando yo veo la Biblia, miro para arriba con el corazón. Poner la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cómo yo puedo poner la mente en las cosas de arriba? Estando con la palabra de Dios constantemente fresca en mí, fresca en mi alma. ¿Por qué habéis muerto de una vez? Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, créelo, han muerto. Como decía el capítulo 6, hemos muerto. En Cristo hemos muerto al pecado. Hemos muerto, ya no vivimos nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando seamos llevados por lo carnal, por lo humano, tenemos que pensar, pero si mi vida está escondida allá, con Cristo, Cristo que es santo, ¿cómo yo voy a vivir de cualquier manera? ¿Cómo yo voy a vivir en el pecado y la inmundicia si mi vida está escondida en Cristo? ¿Cómo yo voy a vivir aparte de esa realidad, de esa naturaleza, de esa perfección del Hijo de Dios, que es Dios mismo? Bueno, querido hermano, no avanzamos mucho en los versículos, pero esperar que el Señor nos ayude y puedan leer 6, 7 y 8 y poder recordar. Pero guardar su palabra es muy importante, tener viva la palabra en nuestras vidas, para no andar con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, con nuestra carne. Muy bien, Señor bendiga su palabra. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu palabra, porque nos enseña. ¿Dónde iremos para entender tantas cosas que son espirituales? Porque tu palabra es espiritual. Y tú nos has hecho de alguna manera transitar o tener esta vida que es espiritual, no es humana, no es carnal, no es de idea humana, no es de proyecto humano, no es de iniciativa humana, no es de construcción humana, sino divina. Y para vivir esta vida tenemos que ir a ti, a tu palabra. Te damos las gracias porque tu palabra no esconde las cosas, las dice tal como son. Miserable de mí, desgraciado de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Padre, te damos las gracias por el Señor. Ayúdanos a que tu palabra pueda ser viva en nosotros y vida en nuestros corazones, para alabarte, para glorificarte, para llegar allá, al cielo, y no tener pérdida, sino ganancia, pero todo para tu gloria. Queremos quedar en tus manos, rogarte por los hermanos, por las necesidades, por la salud, necesidad de trabajo, por los estudios también.
de los hermanos jóvenes que están en esa lucha, por así decirlo, que tú les ayudes en cada detalle, por el mundo mismo, que tú guardes, Señor, a tu pueblo, jóvenes como adultos, a todos, hombres y mujeres, de este mundo, nos guardes de este mundo y de nosotros mismos. Te rogamos por nuestra hermana Flor nuevamente, por Pamela, su casa, por nuestra hermana Genoveva, para que tú sigas operando en su recuperación y te damos la gracia, por Sergio, por Manuel, por la familia de nuestro hermano César, y así por cada uno de los creyentes te rogamos. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, y lo hacemos todo en el nombre santo y llamado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano.